versículo 20, Eliseo dijo: tráiganme un recipiente nuevo y pónganle ¿qué? Sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad. Le echó, ¿qué le echó? Sal, y dijo: esto dice el Señor: yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Entonces, la ciudad de Jericó la vamos a relacionar como nuestra vida. Esta ciudad tenía un entorno. ¿Cómo era el entorno? Agradable. Parecía que, bueno, más bien no parecía, aparentemente todo estaba bien, solamente tenían un problema. ¿Cuál era el problema? El agua. ¿Cómo era el agua? Mala. Y entonces causaba muerte, causaba enfermedad y esterilidad. Estaba trayendo esterilidad, estaba trayendo infertilidad a la tierra. Pero lo demás, ¿cómo era? Agradable. Entonces, Jericó tenía un entorno agradable, un entorno hermoso, pero el agua era mala y causaba muerte, causaba enfermedad y causaba esterilidad. Y así como Jericó, muchas veces nuestras vidas parecen estar bien, el entorno parece estar bien, parece que todo está bien, los hijos están bien, el esposo, la esposa está guapo, está guapa, todo va bien, hay trabajo, pero hay áreas ocultas en nuestra vida que necesitan sanidad. Por años, esta ciudad, la ciudad de Jericó, había estado así, con un entorno agradable, aparentemente todo estaba bien, pero el agua era mala. El agua era mala. Pero un día se cansaron los líderes. Se cansaron y dijeron: aquí hay algo que no está bien. Van y buscan a Eliseo. ¿Por qué lo buscaron? Porque querían que todo estuviera bien, incluyendo el agua. Y el agua no era buena, el agua les estaba enfermando, no estaba haciendo que la tierra fuera fértil, no había fruto en la tierra. Y a través de este mensaje vamos a explorar y vamos a entender cómo es que Dios desea sanar y restaurar nuestras vidas, especialmente en el área de la salud mental. Y el tema de la salud mental es un tema que no se enseña mucho, por lo menos dentro de las iglesias no se predica mucho. O si se habla del tema de la salud mental, hay una inclinación totalmente como a espiritualizarlo todo. Tienes un problema de salud mental, entonces necesitas liberación. Y lo espiritualizamos todo y no hablamos cosas que son importantes hablarlas, como la semana pasada el tema de paz mental y hoy sanidad mental. Nuestras vidas el Señor las quiere restaurar, las quiere sanar, especialmente el área de la salud mental, el área emocional y el área espiritual, para que podamos vivir en plenitud y podamos dar fruto. Entonces, los líderes de esta ciudad, los líderes de Jericó, no se conformaron con que el entorno era agradable. Como nos dice la narración bíblica, dice: el entorno era agradable, pero había un problema. El problema era el agua. Y ellos buscaron traer la solución a ese problema, el problema del agua. Y usted y yo debemos de ser honestos con nosotros mismos y reconocer aquellas áreas de nuestra vida que necesitan sanidad y que necesitan restauración. Y hoy vamos a ver un poco. Mire, Proverbios capítulo 23, versículo del 6 al 7. Le voy a dar lectura. Proverbios capítulo 23, versículo del 6 al 7 dice: no aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Otra versión, me parece que es la versión lenguaje actual, dice: lo que piensan, esos son. Pensé que era esta versión, pero no, creo que es la versión lenguaje actual. Dice: lo que piensan, esos son. Y el enfoque que quiero hablar es que la forma en la que pensamos es la forma en la que tomamos decisiones y en la forma que reaccionamos. Lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, de esa forma pensamos, de esa forma hablamos, de esa forma tomamos decisiones y de esa forma reaccionamos. Es decir, que lo que hay en nuestra cabecita, lo que hay en nuestra mente, nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a tener pensamientos,
y a reaccionar. Si a veces decimos, híjole, ¿por qué reacciono así? Porque como reacciono, eso es lo que soy. No reacciono bien, es lo que soy. Soy un enojón, soy un iracundo, me desespero fácilmente, eso es lo que soy. Soy un desesperado. Y cómo reaccionamos es lo que somos. Cómo tomamos decisiones, eso es lo que somos. Y tal vez aparentemente en nuestra vida todo está bien. La mentira más común que todos decimos es cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y todos decimos, bien. Porque pues tampoco nos gusta decir, no, pues fíjate que me acaban de correr el trabajo, me acabo de dar cuenta que mi esposa me engaña y mis hijos están por meterlos a la cárcel. No, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Y aparentemente, bueno, eso solamente era un ejemplo, ¿no? Aparentemente todo está bien. Como la ciudad de Jericó, el entorno era agradable, pero había un problema, era el agua. Y aquí vamos a hacer una analogía del agua como nuestra mente y la ciudad de Jericó como nuestra vida. Y muchas veces pensamos que lo que nos está causando problemas de salud mental es el entorno. Aquí vemos que el entorno de la ciudad de Jericó era agradable, pero había dentro un problema. El problema era el agua. Y la semana pasada y esta semana estamos hablando de salud mental. Y el tema de salud mental, hablar de salud mental, es un tema que nos añade a todos. Si usted pudiera pensar, bueno, pues es que no, eso se me hace como alguien que tiene esquizofrenia, que está paranoico, que tiene problemas, que se le patina ya ahí el coco, ¿no? Que está loco. El tema de salud mental es un tema que nos interesa a todos, que todos debemos de interesarnos por eso. Y el Señor hoy te pregunta, no me contestes, pero el Señor te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué le contestarías si el Señor hoy te dice, ¿cómo estás? Y tú le dices bien, te va a decir, no, mijito, ¿cómo estás? La neta, ¿no? La neta, ¿cómo estás? Quiero darles unas estadísticas de también por qué me he tomado el tiempo para hablar de estos temas de salud mental. Les voy a dar unas estadísticas, primero en México y luego en el mundo. Mire, en México, en México, 1 de cada 4 personas de 18 a 65 años, 1 de 4 personas, en porcentajes, ¿cuánto es? 25%. 1 de cada 4 personas entre los 18 a los 65 años presenta algún trastorno mental. 1 de cada 4 personas. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Te tocó? 1, 2, 3, 4. Ah, no es cierto. No. ¿Quién me agarró el chiste? Todos los 4 pasen a, no. 1 de cada 4 personas presenta un tipo de trastorno mental. Otra estadística. En México, el 85% de las personas con algún padecimiento mental no recibe atención. El 85% no recibe atención. En el 2021, 723,770 personas tenían algún problema o condición mental. En el 2022, quiero que vean cómo se va incrementando. Eso del 2021 representaba por el 25%. Pero en el 2022, estoy hablando solo de México, ahora el 31% de los niños tenían trastornos de sueño, depresión y ansiedad. Niños, estoy hablando de 17 años para abajo. El 31% de los niños empezaron a tener trastornos de sueño, depresión y ansiedad. En el 2022, ¿cómo se va incrementando? El 39% de la población adulta tenía síntomas de depresión y ansiedad. Esto es en México. Ahora, quiero leerles algunas estadísticas en el mundo. Los trastornos mentales, neurológicos o también debidos a algunos por el consumo de sustancias representan el 10% de la carga mundial de morbimortalidad. El 10%. O sea, el 10% de las muertes se deben a algún problema de salud mental. En el 2019,
1 de cada 8 personas en el mundo padecían un trastorno mental, aquí es en el mundo. Y sobre todo en el 2019 se disparó, que es cuando viene el COVID y pandemia. Se prevé que en el 2030 la salud mental será la principal causa de discapacidad en el mundo. Estas son cifras, son estadísticas. Se prevé que en el 2030 la salud mental será la principal causa de discapacidad en el mundo. México ocupa el 5.º lugar, escuche bien esto, México ocupa el 5.º lugar a nivel mundial entre los países con días perdidos por mortalidad prematura o por discapacidad a causa de enfermedades mentales. Algo está ocurriendo en el mundo entero que tiene que ver con problemas de salud mental y no nos hemos dado cuenta o lo hemos atribuido solamente cargándolo al lado espiritual. Bueno, y claro que nosotros creemos en la oración, creemos en la liberación, claro que creemos, pero muchas veces solamente lo cargamos de un lado espiritual. O hay gente que lo carga todo desde el punto de vista médico e ignora toda la parte espiritual. Pero hoy quiero continuar con este tema de salud mental. Tu vida es la ciudad de Jericó en esta historia que leímos en Segunda de Reyes. El agua es nuestra mente, es tu mente. ¿Cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu entorno? Tal vez como la ciudad de Jericó, aparentemente, o más bien, todo era agradable. Pero aquí tuvo 3 acciones el profeta Eliseo que hizo, que nos van a ayudar en el asunto de salud mental. Son 3 cosas que hizo el profeta Eliseo para restaurar el agua. Vamos a regresar a la historia. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 19 al 22. Y vamos a aprender, porque lo vamos a aplicar con el tema de salud mental. Segunda de Reyes 2, 19 al 22. Dice: cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. ¿Cómo puedes ver esta ciudad? Está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, fíjense, hizo 3 cosas. Tráiganme un recipiente nuevo, póngale sal. Dice, así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba agua. Primer cosa que hizo Eliseo para sanar el agua, dijo, tráiganme ¿qué? Un recipiente ¿qué? Nuevo. Eliseo sabía lo que estaba haciendo y son 3 acciones que hizo, que él sabía muy bien por qué las hizo y entendía por qué, y las vamos a aplicar en el tema de salud mental en nuestra vida. Era para restaurar el agua en la ciudad de Jericó, y estas 3 acciones podemos aprender mucho para sanar esas áreas de nuestra mente que necesitan salud y sanidad mental. Número 1, ¿qué pidió? Un recipiente nuevo. El Señor Jesús también lo dijo, nadie puede poner un vino nuevo ¿en qué? En odres viejos, sino que el vino nuevo se pone en odres ¿qué? Nuevos. Eliseo pidió un recipiente nuevo. ¿Y qué significaba eso? Simboliza la necesidad de un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. No podemos esperar resultados diferentes en la forma, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en nuestras relaciones, en nuestra salud. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo. Es un dicho común, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Lo primero que hizo Eliseo fue, bueno, ¿quieren restaurar el agua en su ciudad? Primero tráiganme un recipiente nuevo. Si algo no está bien en nuestra cabecita, en nuestra mente, y no estoy diciendo que estamos locos por ahí, que se nos patina el coco, sino simplemente tenemos un asunto. ¿Qué tipo de problemas de salud mental más comunes dentro de la iglesia, dentro de líderes, dentro de pastores, dentro de cualquier cristiano? Ansiedad, depresión, soledad, tristeza profunda, angustia.
Somos seres humanos y los padecemos. Y así como nuestro cuerpo se va enfermando y vas a hacerte una prueba de COVID si piensas que tienes COVID, vas a hacerte unos estudios, unos análisis y tal vez sientes que está un poco alto el colesterol en tu cuerpo. De igual forma tenemos que hacer una introspección en nuestra mente. Algo está pasando tal vez en mi mente que no puedo, mi entorno es agradable, tengo trabajo, tengo una familia que me ama, pero no puedo evitar sentir una tristeza profunda. Y si hay algo que está mal en nuestra cabecita, tal vez algo estamos haciendo mal y algo nuevo deberíamos hacer. Hablando de salud mental, tenemos que tener salud en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestras emociones. Si seguimos haciendo lo mismo, algo estamos haciendo mal que tenemos que cambiar y pedirle al Señor que nos dé un recipiente nuevo, es decir, que renueve nuestra mente. Número 2, ¿qué otra cosa? Y aquí vamos a entrar a algo bien interesante que estuve investigando. Todavía ahorita en la mañana seguía investigando. ¿Qué otra cosa hizo? Lo primero que hizo Eliseo fue decirles: tráiganme un recipiente nuevo. Estamos en Segunda de Reyes 2:20. Si me ayudan poniendo en la pantalla, Segunda de Reyes 2:20. ¿Qué otra cosa hizo Eliseo? Tráiganme un recipiente nuevo. ¿Y luego qué pidió? Póngale ¿qué? Póngale ¿qué? Sal. Sal. ¿Sabe qué simboliza la sal? Y para qué, y ahorita vamos a profundizar. La sal en las Escrituras tiene que ver con purificación y con pacto. La sal en las Escrituras tiene que ver con purificación y con pacto. Que toca la sal, no, lo que toca la sal lo cambia todo. Piensa ahorita en un, bueno, si es que le gusta, en un vasito de agua mineral que tiene limoncito y un toquecito de sal. Ahorita como diciendo, con la calor. A mí me encanta. Luego cuando vamos al centro andamos buscando ahí sal, y así escarchadita la sal en el vaso. Lo que toca la sal lo cambia, ¿no? Uno ahorita ya cuando termine la reunión, una frutita, una sandía con limoncito, pero un poquito de sal. Todo lo que toca la sal lo cambia. Nosotros la usamos actualmente como condimento, pero anteriormente, ¿sabe que la sal se llegó a usar como moneda, como tipo de cambio? Se llegaron a pelear batallas por sal, guerras por sal. ¿Qué otros usos se le daba a la sal? ¿Sabe cuál ha sido en la historia de la humanidad el principal uso que se le ha dado a la sal? Como antiséptico. Como antiséptico. Todavía por ahí hay algunas abuelitas, ¿no? Que se raspa el niño, échale sal. El uso más común en toda la historia de la humanidad que se le ha dado a la sal es como antiséptico.
De hecho, le pareciera extraño, ahí les paso el tip para Sam y para Isma, a los bebés recién nacidos, ¿saben qué les hacían? Los refregaban así con sal. Era una práctica como un antiséptico para evitarles infecciones. Y está en la Biblia, lo encontré en Ezequiel capítulo 16, después léalo con calma. Ezequiel capítulo 16, hay una historia que se narra donde a una niña no la metieron en sal y tuvo problemas. O sea, hasta está en la Biblia. Se siente mal, Jacielito, ya sabes, un baño de sal. Que ya Darita no sabe qué tiene, está llore, métanla en sal. Ya no es métanla en arroz, ¿no? En sal. Era como ahora usted le pone sus vacunas al bebé. En ese entonces era refriégalo en sal. Era uno de los usos que se daba a la sal. La sal evita infecciones. Fíjese, hasta palabras como salud, salvación tienen su origen en la palabra sal. Salud, salvación, salubridad tienen su origen en la palabra sal, porque el principal uso que se le daba a la sal era como antiséptico, como algo para evitar infecciones. En el Antiguo Testamento Dios dio instrucciones sobre el uso de la sal. Y ahorita al final de la reunión vamos a estar vendiendo kilos de sal. Está ungida por el pastor. No se crea, no. Sí. No, miren, en el Antiguo Testamento Dios dio instrucciones sobre el uso de la sal. Acompáñenme a Éxodo 30 del 34 al 35. Éxodo 30 del 34 al 35. Vamos a ver algunos usos que se le daban en el Antiguo Testamento a la sal. Porque recuerden, ¿qué fue lo que primero Eliseo pidió que le trajera un recipiente nuevo y luego pidió que le pusieran qué? Y él sabía por qué lo estaba haciendo. No era nada más porque se le ocurrió, híjole, ¿qué hay que por aquí? No, sabía muy bien por qué pidió sal. Vamos a ver, porque en el Antiguo Testamento Dios dio algunas instrucciones sobre el uso de la sal. Éxodo capítulo 30, versículo 34 y 35 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Ahora quiero hacer instrucciones para el tabernáculo. Hay paréntesis, tenemos el curso. Uno de los cursos es el de tabernáculo. ¿Lo estás dando tú, Aaron? Bueno, dentro de los levitas, los que servían en el tabernáculo, habían unas personas que se dedicaban, eran una especie como de perfumistas, que se dedicaban a preparar el incienso. Bueno, estas instrucciones se las están dando a los perfumistas, los que se dedicaban a preparar el incienso para ofrecer la ofrenda en el tabernáculo. Por eso está hablando de algunas especies aromáticas. Versículo 33. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especies y rocíalas ¿con qué? Con sal, para producir un incienso, y aquí viene lo interesante, puro y santo. Entonces, uno de los usos que se le daba a la sal era en la preparación del incienso en el tabernáculo. Y una de las cosas, se le ponía un montón de cosas, y entre esas sal, porque la sal purificaba y santificaba las cosas. Otro ejemplo del uso de la sal en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice: sazona con sal todas tus ofrendas de grano, para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner nuevamente sal a las ofrendas de granero. Es decir, que también se le ponía sal ¿a qué?
a las ofrendas. Y le dice, nunca te olvides de ponerle sal. Es decir que en el Antiguo Testamento la sal purificaba también las ofrendas que el pueblo ofrecía. Uno más. Segunda de Crónicas 13:5. Segunda de Crónicas, ponle sal. Sam, ponle sal. Es que está llorando. Échale sal. Ya va su mami a ponerle sal. No es cierto. Es para que no se me duerma. Ok, segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David? Está hablando del pacto que Dios hizo con David. Y le dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre. Sin embargo, bueno, esta parte donde dice hizo un pacto duradero con David, me parece, es otra versión, no sé si es la Reina Valera o la NBI, donde menciona, dice que hizo un pacto con sal. ¿Es la Reina Valera? Ok, ¿me ayudan a ponerlo en Reina Valera? Ok, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de qué? Sal. Entonces miren, en el Antiguo Testamento principalmente usaban la sal para tres cosas. Una, para la preparación del incienso, que tenía que ver con la purificación y santificación del incienso. A la hora de que tenían que entregar el pueblo las ofrendas a Jehová, el Señor les recordaba, no se les olvide de ponerle sal, porque la sal purificaba las ofrendas. Y también como pacto. Y aquí el Señor está recordando cuando hizo el pacto con David. Y no solamente con David. Ahora, no era un pacto con cualquier persona. Era cuando hacía un pacto con una persona para un llamado específico, para una tarea bien específica, y no solamente para esa persona, sino para toda su casa, su familia y sus descendientes. Y aquí lo recuerda, dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos? O sea, está hablando de un pacto duradero, un pacto generacional, bajo pacto de ¿qué? De sal. Necesitamos la sal de Dios para purificar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Es por eso que Eliseo sabía muy bien lo que estaba pidiendo. No dijo, ¿qué hay por ahí cerca? Sal, traigan. No, él entendía que la sal tenía que ver con purificación, con santificación. Y nuestra mente necesita, haciendo la analogía, necesita la purificación, la sanidad en nuestros pensamientos. Tercer cosa que hizo Eliseo. Regresemos a la historia que está en Segunda de Reyes. Número 1, pidió un recipiente nuevo. Número 2, pidió que lo rociaran con sal. Y número 3, hizo un viaje. Estoy en el versículo 21, Segunda de Reyes 2:21. Eliseo fue hasta el manantial. ¿A dónde hizo el viaje Eliseo? ¿A dónde? Al manantial que suministraba el agua de la ciudad. ¿Qué es un manantial? Un manantial es un lugar que está entre rocas y peñas. Todo acueducto, toda formación grande de agua, no es porque así nada más de repente apareció, ya tiene un origen, y su origen es en los manantiales. Es decir, que un manantial es el origen de donde brota y se produce el agua que va a regarse en ríos, en lagos, pero tiene un origen, y el origen se llama manantial. Normalmente son lugares que están entre rocas, entre peñascos, donde brota el agua. Ese es un manantial. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? No dijo, bueno, aquí el agua está mala, pues vamos a echarle aquí a hacer algo especial. No, fue a donde se estaba originando el agua, al manantial. Llevó el recipiente nuevo, traía la sal, hizo un viaje
Es decir, Eliseo fue al manantial, fue a la fuente del agua para sanar el resto del agua. Se fue al origen. Se fue a la raíz del problema. Y la raíz del problema estaba en el manantial. Tu salud mental, mi salud mental, solo es posible si vertemos sal en el manantial. Recuerden que estaba haciendo una analogía de esta historia. Tu salud mental requiere que usted y yo vertamos sal en nuestro manantial. Es decir, que pidamos al Señor que renueve nuestra mente, que podamos tener la mente de Cristo. Que aunque aparentemente todo el entorno está agradable, seguramente hay cosas en nuestra mente, lugares oscuros, lugares cerrados, que necesitan ser renovados, que necesitan verter sal de Dios, es decir, sanidad, purificación, ir a la raíz del problema. Normalmente cuando las personas empiezan a venir a la iglesia, empiezan a tomar la decisión de congregarse, trato de tener un tiempo para platicar. Si no lo he hecho con usted, ya lo voy a hacer próximamente. Y trato de decirles, cuéntame, a ver, ¿quién eres? Cuéntame tu vida. ¿Verdad, Alexis? Creo que fuiste el último, ¿verdad? A ver, cuéntame todo, cuéntame tu vida. ¿Por qué lo hago? Porque deseo que el Señor traiga sanidad y necesitamos muchas veces ir a la fuente, ir a la raíz. Fue lo que hizo Eliseo, a la raíz del problema. Y como pastor, mi esposa y yo necesitamos conocer tu historia. ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Ir a la raíz para encontrar el manantial de dónde se está originando que esa agua esté mala. Porque en ocasiones solamente tratamos de cubrir los síntomas superficiales: migraña, falta de sueño, dolores de cabeza, dolores musculares. Y son síntomas superficiales que tal vez tienen algo más profundo. Hay que ir al origen, el manantial. ¿Por qué el agua? O sea, ¿por qué mi mente no está como debería de estar? ¿Por qué no está sana? ¿Por qué está llena de tristeza profunda? ¿Por qué hay una soledad inexplicable que no puedo entender? ¿Por qué hay depresión? ¿Por qué hay ansiedad? Hay que ir a la fuente, a la raíz del problema. ¿Qué es lo que originó eso? No solamente tratar los síntomas superficiales. Pastor, muchas veces, pastor, ¿puede orar por mí? Es que he tenido unos dolores de cabeza terribles, no he podido dormir. ¿Puedo orar para que pueda dormir? Y muchas veces, sobre todo a mi esposa, el Señor le anima, y a través del don de discernimiento de espíritus, y a ver, queremos ir a la fuente del problema, porque tal vez esa falta de sueño, esa ansiedad, es un síntoma superficial, pero hay que ir a la fuente, al manantial, de donde está surgiendo esa agua que no está bien. El milagro ocurre en la historia cuando Eliseo va al manantial, es decir, cuando va a la raíz del problema. ¿Se acuerdan el caso de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús? La mujer samaritana pensaba que su problema, ella tenía un problema sexual o un problema de ¿cómo le podemos decir? De inmoralidad, medio ojo alegre, porque tenía un montón de hombres, y pensaba ella que su problema era de hombres, sexual. Y ella está sacando agua, y Jesús le pide agua, pero hay un momento donde le dice, mira, parafraseando, lo que le está queriendo decir Jesús es, y un momento le dice, mira, si tú supieras quién te pide agua, al contrario, tú le pedirías agua, porque tu problema no es sexual, tu problema no es de hombres, tu problema es de dónde está surgiendo el agua en ti. Si supieras quién te pide agua, al contrario, tú le pedirías agua, y del agua que yo te daría, si bebieres de ella, no tendrías sed jamás. El problema de esta mujer no era sexual, no era de hombres, era un problema de agua. Y si purificamos esa agua, el milagro va a ocurrir. Y el milagro ocurrió en la mujer samaritana cuando purificó el agua y entendió que no era un problema, no era solamente un asunto de hombres, un asunto de inmoralidad o sexual, era
el agua de vida eterna. Y el milagro ocurrió. Emociones, pensamientos, reacciones, ansiedad, tiene que ver con el estado de nuestra agua en nuestras vidas. Valga la analogía que estoy haciendo en esta historia. ¿Qué está dañando mi agua? Es decir, cuando hablo de agua es tu salud mental. ¿Qué está dañando mi agua? ¿Qué está dañando mi salud mental? Aquí anoté algunas cosas. Número 1, ignorar el problema. Muchos viven años sin enfrentar sus problemas, acostumbrados a, pues hay un entorno agradable. A Jericó llevaba años con ese problema, hasta que unos líderes se levantaron y dijeron: no podemos seguir así. Necesitamos atender el problema del agua en esta ciudad que está enfermando a la gente y está produciendo infertilidad. Muchas veces ignoramos el problema. Vivimos años sin enfrentar ese asunto de ansiedad, ese asunto de depresión, de angustia. Porque dicen, bueno, hay un entorno agradable. La ciudad de Jericó dice que tenía un entorno agradable, pero su agua no era buena. Aquí los líderes fueron los que dijeron: tenemos un problema. Y usted y yo debemos ser valientes para saber pedir ayuda cuando entendemos que algo no está bien dentro de nosotros. Y ser valientes y buscar ayuda. Necesito ayuda. No entiendo lo que está pasando dentro de mí. Estos líderes de Jericó salieron y dijeron: algo no está bien, y fueron a pedir ayuda a Eliseo. ¿Qué está dañando mi salud mental? Satanizar las emociones. Normalmente algunos cristianos tienden a satanizar las emociones. Las emociones, ¿sabe usted que las emociones que usted tiene, Dios se las dio? Dios nos dio las emociones y son un regalo de Dios. Alegría, gozo, el enojo también es una emoción que Dios le dio. Tristeza también. Todas las emociones Dios nos las dio. No te las dio el diablo. Son emociones que Dios nos dio. Y las emociones, mire, las emociones en nuestra vida son como sensores. Son como esos testigos que se prenden en el tablero de un carro. ¿Y qué te indica cuando se prende un testigo ahí en el tablero del carro? Que algo por ahí no está bien, ¿no? Que hay que atender, que hay que revisar. Así son las emociones. Tal vez ha empezado a haber tristeza profunda en nuestra vida, depresión, ansiedad. Es como ese testigo que se está prendiendo ahí y está alertándote: hey, hay algo que debes atender. Te está alertando. Dios nos dio las emociones: miedo, alegría. Déjenme acuerdo de los demás personajes de Intensamente. Disgusto, furia. Dios nos las dio. Y las emociones nos dicen lo que está pasando en nuestra vida. El problema no es lo que sentimos, sino cómo manejamos eso que estamos sintiendo. ¿Cómo lo estamos manejando? La Biblia dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Tu cartera? ¿No? ¿Guarda qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque ¿de qué? De él mana la vida. Es decir, ¿dónde está la fuente? ¿Dónde está el manantial del agua que brota en nuestra vida? ¿En dónde? En nuestro corazón. Y si algo, hay una emoción que nos está alertando, está diciendo, es como ese testigo que se está prendiendo: le falta gasolina a tu carro, hay que revisar las llantas, hay que checar el motor, te estás quedando sin anticongelante. Hay emociones, ansiedad, tristeza, miedo que te están diciendo: hay algo que hay que atender. Tu entorno está agradable, pero tu agua no está bien. ¿Y cómo te das cuenta que tu agua no está bien? Porque no estás bien. Sabes que algo no está bien en ti. Y una de las cosas, a veces tendemos a satanizar las emociones.
Es decir, bueno, estás sintiendo ansiedad, vamos a liberarte para que todo demonio de ansiedad salga. Y claro que yo creo en el orar, en el echar fuera demonios, en reprender. Pero hay cosas que debemos de atender también desde la parte ¿cómo podría decir? Equilibrar. No caer en esos extremos. No todo es clínico, no todos son demonios. Necesitamos ese equilibrio. Debemos, tal vez, por ejemplo, cuando tú tienes un dolor estomacal, oramos, pero también y no reprendemos ese espíritu de diarrea, ¿verdad? Que no te deja en paz. No, oramos por ti, claro que sí, pero tal vez también tienes que ir a atender un asunto clínico, ir a una consulta, que te receten un medicamento. Porque cuando nos sentimos mal en nuestro cuerpo, oramos, creemos y hemos visto y creemos en un Dios que hace milagros. Claro que sí lo creemos, pero no todos son demonios y tampoco no todo es clínico. No, ¿para qué oras? No, hay que ir al doctor. No, un equilibrio correcto, saber que hay algunas cosas que son clínicas y otras cosas que son espirituales, y Dios puede hacer milagros sin necesidad de medicina, de medicamento. Lo creemos, pero también hay veces que hay que atender desde la parte clínica, la parte médica. Entonces, no satanicemos nuestras emociones. Las emociones que tú sientes, Dios nos las dio. Y sí son como esos testigos que te están diciendo ahí, alerta, y danger. Hay algo que hay que revisar. Hay algo que hay que revisar. ¿Qué otra cosa está dañando mi agua? Desproteger la mente. Desproteger la mente. ¿Qué es esto? Lo que estamos consumiendo. La semana pasada yo les comenté que me encanta mucho a mí leer libros de una periodista que se llama Anabel Fernández. Y tengo todos sus libros, son libros de periodismo de México. Pero hubo un momento donde un libro no lo pude seguir leyendo. Llegué al primer capítulo, lo dejé porque me di cuenta que me estaba deprimiendo y había algo que no estaba bien. Y empecé a revisar y dije, no puedo seguir leyendo este libro porque me está deprimiendo horrible. ¿Qué consumimos? ¿Qué imágenes estamos consumiendo? Y necesitamos ver qué música estamos escuchando, qué conversaciones estamos teniendo, qué pláticas, qué relaciones estamos teniendo, qué es lo que estamos consumiendo. Y lo que consumes, eso es lo que eres, tanto en el alimento físico como en lo que consumes de música, de literatura. Las conversaciones que estamos escuchando. Cuando empezamos a desproteger nuestra mente en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que escuchamos, y muchas veces empezamos a pensar, bueno, pues yo soy adulto, soy maduro, y cuando menos nos damos cuenta, lo que estamos consumiendo está afectando nuestra salud mental. Y es necesario que usted y yo tengamos filtros en nuestra vida para lo que dejamos entrar a nuestra mente, a nuestros oídos, en nuestros ojos. Todo lo necesitamos, yo lo necesito, usted lo necesita. Necesitamos tener filtros en todo lo que entra en nuestra vida. Necesitamos poner límites para proteger nuestra mente. Y cuando dejamos de desproteger la mente, es cuando empezamos a tener asuntos donde el agua, es decir, nuestra salud mental, se va deteriorando. Por eso tratamos de darte aquí herramientas en la iglesia para que llenes tu mente de la palabra de Dios. Tenemos un devocional que se llama Conexión Divina, donde ahí me tienen todos los martes y los miércoles como loco, buscando yo ahora de qué les hablo, ahora qué les voy a decir, y grabando audios, grabando videos, porque también ya lo estamos subiendo en video, y hay varios chicos que nos ayudan ahí editando para que tenga usted herramientas donde pueda llenar su mente. Tenemos un cuestionario que ya nadie lo hace, y ese sí es un jalón de orejas espiritual, conectados con la palabra. A veces día entero haciéndolo, pensando las preguntas, y no lo aprovechan, hermano. Lo hacemos nosotros. Son herramientas que te damos para que consumas algo que te va a dar salud, sanidad mental. Algunos hermanos me dijeron, pastor, estaría bueno el devocional en video. Bueno, cada vez que lo grabo, pongo, ya lo tenemos ahí. Hay un canal de YouTube que lo puede buscar, Devocional Conexión Divina, y lo puede ver. Herramientas que les estamos ofreciendo
para que usted pueda proteger su mente. ¿Qué otras cosas dañan nuestra salud mental? No descansar en Dios. El descanso en Dios es esencial para nuestra salud mental. Descansar en Dios. No se trata solo de cumplir con actividades de servicio, actividades en la iglesia, que es muy bueno, sino se trata sobre todo de tener una relación íntima con Jesús. Y yo me doy cuenta que cuando más me empiezo a sentir con tristeza, con depresión, con ansiedad, es cuando he dejado tal vez de desproteger mi mente y he dejado mi relación con el Señor. Y necesitamos descansar en Dios. Muchos se han acostumbrado a vivir con agua podrida en su mente, porque el entorno parece agradable. Y dice, bueno, sí, mi mente no está bien, pero pues hay un entorno agradable. Dios quiere darnos una vida plena y fructífera, pero debemos tener la visión de que el Señor quiere sanarnos y darnos una salud y una sanidad mental. Así como la semana pasada hablábamos de paz mental, salud mental es necesario. Entonces, ¿cuál es el proceso para mi salud mental? Número 1, reconocer que necesito un cambio. No puedo esperar resultados distintos si sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo siempre. Hay algo que debo de cambiar, algo estoy haciendo mal. Debemos estar dispuestos a ser recipientes nuevos, dejar atrás lo viejo, aplicar la sal de Dios. Y no es que aquí ahorita al final, era broma, les vamos a vender 1 kilo de sal para que se eche sal en su cabeza. No, es una analogía. La purificación y la sanidad de Dios sobre nuestra mente. ¿Cómo puedo yo aplicar sal sobre mi agua? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa sal. La oración todos los martes. No falta este martes. Ya ni porque fue mi cumpleaños vino a la oración justo el martes de oración. No, sí vinieron algunos. Véngase a la reunión de oración. La palabra de Dios y la oración son herramientas poderosas para purificar nuestras vidas. Necesitamos ir a la raíz del problema. No basta solamente tratar los síntomas, porque muchas veces solamente tratamos los síntomas. Hay que enfrentar las causas profundas de los problemas que estamos teniendo y buscar descanso en Dios. Y como dice Filipenses 4:7, ¿me ayudas, David, con el piano? Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Filipenses 4:7, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Dios desea sanar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra salud mental y emocional. Los últimos meses he estado estudiando profundo, desde el año pasado, todo asunto con respecto a la salud mental, ansiedad, porque creo que es un tema que no tocamos mucho como cristianos. Y la Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No solamente en lo espiritual, no solamente en el cuerpo, sino también en la mente. Somos seres que tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma. El Señor desea darnos sanidad mental. ¿Me ayudas, Nat? Descanso, Lucas Consley. Somos sinceros, mire, yo tengo que ser un pastor honesto y siempre lo he sido, y vulnerable con ustedes. Todo lo que yo hablo, lo que enseño, predico, es porque yo estoy ahí, porque el Señor me está hablando, me está ministrando. Estoy en ese proceso juntamente con ustedes. Yo sé que usted piensa
¿verdad? Que piensa que el superpastor, ¿verdad? Pero no, soy tan humano como usted. Soy tan susceptible muchas veces a las críticas, a la traición, al dolor, de repente que nos da la chiripiorca y el patatús y sentimos que nadie nos quiere, todos nos odian, nos comemos un gusanito. Igual. Pero sé que Dios desea tu salud y mi salud mental. Y hoy es un buen día para eso. No te conformes con un entorno agradable. Bueno, pues tengo una buena familia, tal vez un trabajo, pudiera estar mejor, pero estamos bien. Una buena iglesia, un super predicador cada domingo. Me echo porras a mí mismo. Pero si algo no está bien en nuestra mente, en nuestros pensamientos, no es que estamos locos, es que estamos vivos y somos seres humanos. Y así como a veces se enferma nuestro cuerpo, se daña, se deteriora, a veces nuestra mente necesita la intervención de Dios. Yo sé que usted sabe de lo que le estoy hablando, porque yo he estado ahí y conozco a amigos pastores que padecen situaciones de depresión, de ansiedad, porque somos seres humanos. E incluso desde este lado, como pastores, mi esposa y yo, a veces la carga es demasiado y padecemos de esto también, de situaciones de paz mental, de salud mental. Y yo sé que usted tiene sus propias cargas, pero el Señor desea darnos un recipiente nuevo, poner sal, y desea este día ir a la raíz, ir al manantial de donde está produciéndose esa agua. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?